Gracias a todos por la amabilidad de su asistencia a esta tercera y última sesión del homenaje a don Adolfo Sánchez Vázquez que hemos venido realizando por parte del Programa de Estudios Universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que como ya hemos señalado en otras ocasiones, es en conmemoración del centenario de su natalicio y tomando en consideración que el doctor es, bueno, ya falleció, pero es doctor honoris causa de esta institución y quien realizó una excelente crítica a la razón amenazada que abordamos en la primera sesión, en donde él señala la importancia de cultivar la razón, de guiarnos por la racionalidad científica para el análisis e interpretación del mundo y desde luego construyó lo que algunos autores él mismo denominan la filosofía de la praxis, entendiendo esta como la vinculación entre el pensar y el hacer para transformar a la naturaleza en beneficio de los grandes grupos de población. Señala que es el trabajo el que permite al hombre realizarse en ese esfuerzo colectivo para crear bienes y servicios y que esta transformación es una necesidad ética, una necesidad moral, además de una necesidad práctica para eliminar la explotación del hombre por el hombre. En esta tercera sesión quisimos llevarlo ya más allá de la reflexión teórica filosófica hacia lo que pudiera ser un ejercicio de análisis de lo que es nuestra realidad moderna en el México en el que vivimos. Por eso, y también tomando en consideración que el día de mañana es aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, 20 de noviembre, hicimos esta sesión presentarla como un acercamiento a lo que es la problemática económica y política, social también, de nuestro México actual. Cómo percibimos los problemas que existen en nuestra sociedad, cuál pudiera ser esa praxis que nos pudiera permitir cambios, que nos pudiera permitir salir del marasmo tanto cultural como social en el que se encuentra sumida la población mexicana, cómo romper esta cultura del consumismo, del conformismo, de la dinámica de competencia cruel que hace que nos comportemos de una manera individualista, egoísta, cínica en nuestro trato con nuestros semejantes, en las relaciones que establecemos cotidianamente con los demás, con los otros, y que pues llevan a lo que todos sabemos, una situación de depresión creciente de grandes grupos de población, un empobrecimiento generado en nuestra población en México, una agudización de las contradicciones entre las clases sociales, expresiones, manifestaciones de la lucha de clases. Hay un sinnúmero de problemas que nuestros compañeros participantes harán notar o profundizarán. Yo solamente quisiera apuntar que está muy reciente en la problemática y en el imaginario social el asunto de la desaparición de los jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, todavía con un problema no resuelto después de más de un año de esta situación.
Aún están en marcha algunas reformas, como la reforma laboral, que está incidiendo muy fuertemente en el problema educativo, en cuanto a la eliminación de derechos de grandes grupos de trabajadores del sector educativo, la subcontratación, el empleo temporal, el desempleo, el derecho de huelga fracturado, disminuido también a importantes sectores de trabajadores mexicanos, la reforma educativa, que tiene que ver con la evaluación docente, que también muchos manifiestan es una reforma también estrictamente de carácter laboral, que incide en la inestabilidad de este sector de la población trabajadora, la reforma energética y las implicaciones que tiene para el desarrollo económico de la sociedad, la venta de Pemex o la privatización de Pemex, y bueno, también la reforma de telecomunicaciones, que ha dado mayores espacios de participación a otros sectores de capitalistas extranjeros. En fin, podríamos desarrollar temas específicos para cada uno de estos y otros aspectos que preocupan y ocupan a la sociedad mexicana. Pero no soy yo quien va a hablar de esta temática, sino nuestros invitados especiales de esta noche. Quiero señalar, en principio, aquí a mi izquierda se encuentra presente el maestro Luis Enrique Rivera Flores. Nos ha acompañado ya en otros momentos dentro de las actividades del programa de estudios universitarios, y él es uno de los dos compañeros que nos harán favor de participar. Y se encuentra también presente el ingeniero Arturo Guzmán. Él, aparte de ser un profesionista que ha una la trayectoria en su área de competencia laboral, quisiera yo mencionarlo, fue un destacado líder estudiantil durante el movimiento de 1961 y pues hasta la fecha mantiene esta posición crítica, análisis del pensamiento dialéctico y ese espíritu de rebeldía que en su momento le permitió ser líder estudiantil y después el destacado profesionista. Entonces ellos nos van a hacer favor de abordar este tema de México posible, y creo que va a hablar en primer lugar el ingeniero, la persona del maestro Luis Enrique. Siempre es un gusto poder estar en esta universidad y poder compartir las reflexiones que uno hace con jóvenes y con personas como ustedes. Sin más preámbulo, me voy a permitir leer un escrito, unas reflexiones que hice pensando en los jóvenes precisamente, pero espero pues no aburrirlos. Lo que pasa es que también no tenemos mucho tiempo y no podemos profundizar más en algunas cuestiones como las que ya mencionó el maestro Daniel Alcántara. Entonces, pues va a ser un poco una reseña, a lo mejor un tanto superficial, pero bueno, pues espero que no se aburran con la lectura. La frase México posible, porque así se llama el tema, nos invita a pensar en el futuro de nuestro país y por lo tanto a vislumbrar las condiciones económicas y políticas de los próximos 5 o 10 años que están por venir. Pero tratar de prever el futuro nos obliga a echar una mirada al presente y a nuestro pasado más cercano, sin la pretensión de hacer un sesudo análisis de la política económica y de la historia de nuestro país por razones de tiempo. Sí podemos afirmar que en los últimos 32 años, a partir del sexenio de Miguel de la Madrid y de los gobiernos que le siguieron hasta la fecha, es decir, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y los últimos 3 años de Enrique Peña Nieto, nuestro país ha sufrido una transformación en su sistema productivo. Y decimos sufrido en el sentido de perjuicio o daño para la inmensa mayoría de la población. Así,
El principal cambio sufrido fue que el Estado mexicano abandonó el paradigma que se conoce como estado de bienestar y los modelos de economía mixta, procesos de industrialización, desarrollo, sustitución de importaciones, mercado interno protegido, etcétera, que le permitieron en los años 60 y 70 a nuestro país crecimientos anuales de más del 6%, tanto que lo llegaron a denominar como el milagro mexicano. Pero entonces el Estado mexicano abandonó buscar el estado de bienestar, relegó a un cuarto o quinto lugar el objetivo de buscar el bienestar del pueblo mexicano. Hoy a eso el presidente Peña le llama populismo y los empresarios le dicen paternalismo. Cambió esta preocupación de mejorar las condiciones económicas de la población y la calidad de vida por aumentar o por fomentar las inversiones financieras, principalmente extranjeras, por reducir el déficit fiscal, es decir, gastar menos de lo que ingresa en las arcas del gobierno, y controlar la inflación y abrirse a los mercados globales. Para eso firmaron un tratado de libre comercio y para eso se han firmado otros 15 o no sé cuántos tratados y para eso están a punto de firmar el TPT, que es el Transpacífico Tratado, con las naciones que tienen su litoral en el Océano Pacífico, ¿no? Dejó de lado el paradigma del estado de bienestar por el paradigma neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional, porque ni siquiera es una idea de ellos, es una idea impuesta por las grandes transnacionales y por los organismos financieros internacionales y por los propios Estados Unidos. O sea que no es un modelo original de que lo hayan pensado nuestros burócratas o nuestros tecnócratas mexicanos que gobiernan, sino que fue impuesto por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, que apuestan todo por la inserción en el mercado global, con la creencia, con el dogma de fe, de que el mercado resuelve todas las necesidades. Más aún, el mercado totalmente, más aún a un mercado totalmente desregularizado, es decir, sin ningún control de parte del Estado. Resuelve todas las carencias y se autorregula. Según ellos, el mercado se autorregula por ellos mismos, por sí solo, lo cual está probado que no es así. A eso se debe o se debió la crisis financiera de los bonos basura que estalló en los Estados Unidos entre el 2008 y el 2009 y creó una crisis de la cual aún no salimos. Para tal efecto, por ejemplo, liberó los controles de precios de prácticamente todas las mercancías, con excepción de 2 o 3 mercancías. Prácticamente todas las mercancías están liberadas, quizá las únicas mercancías marbetadas, o sea que tienen su precio en la cajita, son los medicamentos, pero les fijan un precio tan elevado y luego nos hacen creer que nos dan un descuento del 70% en la compra de los medicamentos, ¿verdad? Pero de hecho está liberado el precio de los medicamentos. Y quizá los únicos controles sobre servicios que hay son las tarifas sobre los microbuses y las combis. Una de ellas, las tarifas de los microbuses y las combis, pero no liberó la principal mercancía, la fuerza de trabajo. Esa la ha mantenido controlada mediante los llamados topes salariales, que no permiten que los salarios aumenten más allá de un 3.5% anual, por lo que los incrementos salariales que se obtienen cada año son negativos. Así una empresa un sindicato se vaya a la huelga y asisten 3 meses en huelga, al final lo que reciben es el 3.5% de incremento salarial, porque hay topes salariales. La autoridad del trabajo y los empresarios y las cámaras de comercio no van a permitir que los trabajadores obtengan aumentos salariales para compensar el costo de la vida.
Entonces, al final, los trabajadores, después de desgastarse 1 mes, 2 meses, 3 meses o 6 meses en una huelga, al final acaban por aceptar el incremento salarial del 3.5%. Un poco lo mencionaba el maestro Alcántara, las huelgas, el derecho de huelga ha disminuido. Ustedes pueden ver en toda una ciudad que no existe ninguna huelga, o son muy contadas las huelgas que existen. Eso podría uno dar a pensar de que toda la clase trabajadora está muy contenta y muy feliz con los salarios que está percibiendo. No, la verdad es que no pueden estallar una huelga porque además no cuentan con sindicatos que los defiendan, ¿no? Y las autoridades del trabajo han dejado de ser tutelares de los trabajadores, es decir, protectoras de los trabajadores. Se han convertido en sus propios verdugos. Bueno, los salarios son negativos. Esto es, esos aumentos salariales no alcanzan para resarcir los incrementos en el costo de la vida, generando una pérdida en el poder adquisitivo de las familias, que en este periodo de 32 años ha acumulado un 70% de pérdida. Es decir, un trabajador de 1994, con su salario, podía comprar un 70% más de lo que compra ahora un trabajador. Otro aspecto de este modelo neoliberal de libre mercado es que se propone que el Estado se retire de la economía, que el Estado no participe en la economía, que el Estado no tenga empresas productivas ni de servicios. Esto es, que el Estado se dedique únicamente a establecer relaciones con otros estados y a mirar por la seguridad de las inversiones, también llamada seguridad pública. A esa minoría que es propietaria de la nación, 1000 familias controlan aproximadamente el 50% del Producto Interno Bruto. O sea, 1000 familias son dueñas prácticamente de la mitad de la producción anual de nuestro país. A esas 1000 familias ya no les importa ni siquiera la seguridad nacional, pues esta la han delegado al imperio, o sea, a los Estados Unidos, con lo que se ha perdido, entre otras cosas, la soberanía nacional y con ello la capacidad del pueblo mexicano para decidir su futuro. Cuando un país pierde la soberanía, no pierde podríamos llamar la mayoría de edad, ya no es un país, ya no es como un joven que ha cumplido los 18 años y tiene capacidad para poder decidir, sino que es un país menor de edad que es dirigido desde el Fondo Monetario Internacional o desde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Así, a lo largo de 32 años se han privatizado aproximadamente 1.200 empresas públicas, muchas de ellas altamente productivas y estratégicas, ferrocarriles, prácticamente el 90% de los bancos, seguros, los ahorros de los trabajadores o afores, que representan 2 billones y que se manejan a través de las afores. Estas afores han obtenido utilidades equivalentes a 30, en lo que va desde los primeros 9 meses de este año, han obtenido utilidades por 30,000 millones de pesos, que son similares a los 30,000 millones de pesos que ha obtenido la banca. ¿Sí? O sea que estas afores equivalen a una banca paralela a la banca que existe en nuestro país. Se han perdido las afores, los teléfonos, ingenios azucareros, siderúrgicas, televisoras, Canal 13, por ejemplo. Comercio minorista está en manos de las empresas como Comercial Mexicana, Urrera, Walmart, etc. Transporte foráneo, las minas, se ha concesionado el 25% del territorio nacional, se privatizaron hoteles, playas, yacimientos de azufre, yacimientos de salinas, petroquímica, autopista, aeropuertos. El Banco de México, el Banco Central, no se privatizó, pero se hizo autónomo. En realidad se puso bajo la dirección del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del BID, que a su vez están sometidos al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, el Banco de México, que es el Banco Central, es un banco de bancos, es autónomo,
pero no lo puede manejar en nuestro país, nuestro gobierno no lo puede manejar, se maneja por instrucciones que recibe del Fondo Monetario Internacional. El día de ayer ya dio instrucciones y dijo que ya no se deberían de subastar los 200 o 400 millones de dólares diarios que se están subastando, que se deberían de dejar para situaciones de más riesgo. Ya es como algo que dijo el patrón del Banco de México. También se privatizó la educación superior y ya no mencionamos la electricidad, ni el petróleo, ni el gas, que estos últimos vientos privatizadores se llevaron, y todo bajo la mirada impasible del pueblo mexicano, al cual convencieron con una mini despensa y 500 pesos cada 6 años. A cambio de todo eso, eso es lo que han entregado, unas migajas al pueblo de México. De que el gobierno el argumento es de que el gobierno es un mal administrador, por lo que estas empresas tenían que estar en manos de alguien que sí sabe administrar, que es la iniciativa privada. Ese es su argumento principal. Pero su afán privatizador no se detiene en las finanzas, el comercio, la industria, la agricultura, va más allá, siempre más allá. Así se abalanza sobre la educación, desde las guarderías hasta los posgrados. Más de 100 universidades privadas en Puebla, también en la salud, en la subrogación de servicios y últimamente la cultura. Con la creación de la Secretaría de Cultura se pretende entregar concesión a particulares, por ejemplo, el patrimonio cultural, el patrimonio inmobiliario, es decir, museos, zonas arqueológicas, etcétera, para que sean administradas y operadas por particulares. A lo mejor a Carlos Slim le dan la zona arqueológica de Teotihuacán y algún otro le dan un museo, etcétera, ¿no? Que incluso hay museos privados que manejan colecciones de piezas arqueológicas. Algunas son reproducciones, otras son originales, como el museo de aquí del grupo Jenkins, ¿no? De Mary Steve Jenkins, el Museo Amparo. Hasta aquí las grandes líneas que han dibujado el Estado moderno y que nos demuestran que el Estado mexicano es un Estado fallido, porque es un Estado que no ha logrado ni logrará por este camino. Se ha pasado ya 32 años con el mismo cuento de las privatizaciones y su discurso de que el gobierno no es eficaz ni eficiente en el manejo de las empresas. Un ejemplo también muy claro son los ferrocarriles, ¿no? Se privatizaron con el afán de que se iban a modernizar, y se modernizaron tanto que son invisibles, ¿no? O sea, no existe el ferrocarril, por ejemplo, de pasajeros, y el ferrocarril de carga es sumamente caro, cobra 3 veces la tarifa de lo que cuesta de manera internacional. Por ejemplo, se privatizaron los transbordadores que salen de Mazatlán y que van a La Paz y cobran 3 o 4 veces lo que cobraban antes esos transbordadores. Entonces dice, no ha logrado ni lo logrará por este camino mejorar el nivel de vida y el bienestar de las familias mexicanas, que al fin y al cabo es lo que cuenta, el bienestar de las familias mexicanas. Ese es un modelo agotado que no da para más y que con el paso del tiempo se putrefacta cada vez más. Indicadores macroeconómicos, un crecimiento insuficiente de la economía. De 1983 al 2015, en 32 años, la economía ha crecido al 2.2 en promedio. México posible, el horizonte que se ve es un horizonte negro, es un horizonte sin perspectiva. La consigna sería que cada quien se rasque con sus propias uñas, porque no hay un futuro de bienestar para las generaciones que vienen. A lo mejor es muy pesimista mi escrito, mi reflexión, pero prefiero pecar de pesimista que de optimista y complaciente ante la situación que estamos viviendo.
Muchas gracias. Todo el tiempo, el tema que voy a tratar, voy a así que resumir, presentar una expresión muy puntualizada sobre algunos aspectos de lo que se ha llamado en evaluación de los docentes o reforma educativa. Para empezar, creo que no podemos olvidar, y además por la breve exposición del maestro Rivera, vivimos en un sistema capitalista que le llaman liberal o neoliberal. Es decir, es otro esquema, no podemos considerar otro esquema más que eso. O se trabaja a favor del capital o se trabaja. Existen las condiciones a nivel mundial y México está inserto en ese esquema, en ese orden. Al llegar al poder de Enrique Peña Nieto, propone e instrumenta la firma de un pacto que le llaman Pacto por México, donde lo firma el Ejecutivo Federal con los presidentes de cada uno de los partidos. Esto más que nada con la idea de dar la imagen, de fortalecer la imagen de democracia, donde está firmando un acuerdo con los representantes de la población mexicana. El fin que se persigue en ese momento, lo exclama Enrique Peña, es el fortalecimiento del Estado mexicano, la democratización de la economía y la política, así como la ampliación eficaz de los derechos sociales, la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas. Tres rubros que tienen también el interés de mostrar que aquí hay democracia, que participa la ciudadanía y las políticas que se toman buscando el bienestar de la población. Esto da lugar, ustedes saben, a la modificación de varios artículos de la Constitución, entre ellos el artículo 3º, referido a la educación laica, el 27, que está relacionado con el aprovechamiento y uso de los recursos que le corresponden al país, su patrimonio, y el artículo 23 sobre derechos de trabajo, entre otros. Esos son los principales. En mi caso, pues me voy a referir al artículo 3º y cómo se lleva a cabo el proceso que esto hoy lo conocemos como reforma educativa o evaluación de los docentes. La idea de reforma educativa tiene tiempo que se está trabajando porque han sido factores principalmente que se reflejan a través de un conflicto entre el magisterio y que supuestamente dan lugar a plantear reformas para obtener un mejor, le llaman eficientar el sistema educativo. Las primeras noticias surgen desde el gobierno de Vicente Fox, donde él señala que hay que profesionalizar a los docentes, hacer eficiente y transparentar el gasto, dar autonomía y participación a las escuelas. El primer renglón, cuando dice profesionalizar a los docentes, tiene un motivo, precisamente porque es ahí donde se nota el origen del problema. Y se manifiesta a la luz pública con una disidencia dentro del propio sindicato, es decir, que por su origen, cuando sale organizada el sector educativo, se presenta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero en este momento ya hay un agravamiento de la docencia con un grupo que es disidente y conforma la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación. Es grave este problema, es motivo de análisis, existe mucha información para explicar el por qué. Solo les voy a decir, hay dos indicadores que demuestran que aquí la cosa está gravísima. El primer indicador, esta información ha salido por Televisa. Ante esta diferencia, entonces preguntaba, bueno, hay que acabar con la coordinación y además solapado por los lineamientos del gobierno, para que quede solito el sindicato. Y Televisa logró obtener la base de datos que le llegan a Hacienda para definir el presupuesto anual. Se supone que los sueldos de los trabajadores, de los profesores están etiquetados. Esos sueldos, esos montos presupuestales los remitían en ese momento a los estados para que los ministraran. Pero llegaron a encontrar que la base de datos de Hacienda que tenía no checaba con la base de datos a nivel estatal. Es decir, la suma agregada de las bases de datos de los estados no coincidía. Era mucho mayor. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es un indicador de que había el problema grave de plazas dobles, aviadores, etcétera, y algunos pues, que no vivían precoraje. Otro segundo indicador y que da mucho que pensar, y hoy hay una noticia muy relevante que al final se las voy a dar a conocer, es la detención en un conflicto con Salinas de la señora Wexler. Y además, después del conflicto, sigue manteniéndose la estructura y el funcionamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, el sindicato CHAR,
¿Por qué? ¿Por qué solapar? Bueno, porque hay cosas que no se pueden destruir, le ha permitido manejar el sistema y tiene que seguir adelante. Hay que ir en contra de la coordinadora. ¿Cómo? Un grupo disidente que busca mejoras no solo laborales, sino ampliación y una mayor visión social de los programas, revisión de programas, etc. Tiene mayores perspectivas. Independientemente de la propaganda que existe, se habrán leído que son unos flojos, chambistas, que son los que propician las plazas dobles, etcétera, etcétera. Eso defiende. Bueno, entonces, Enrique Peña Nieto decide llevar a cabo la reforma educativa y apunta que tiene como objetivo mejorar la calidad de la enseñanza. Aquí quisiera recalcar en un término que se maneja constantemente en este programa: calidad de la enseñanza. La calidad es un aspecto subjetivo, cuyos indicadores son de carácter cualitativo y de mucha discusión. Yo les propongo un ejercicio entre ustedes, o ustedes con los maestros, o sea, intenten hacer un ejercicio de evaluación y saquen indicadores. Cuidado, porque los pueden expulsar o no tomar en cuenta. Ni lo intenten. Hablar de calidad en materia intelectual es muy difícil, muy escaso. Y además es motivo de consensos y de acuerdos. Se necesita mucho diálogo. Y creo que muchos al menos, digamos, en el mundo intelectual, se resisten a que se evalúe. Sale un criterio de autosuficiencia de las puedo y la quiero y por eso estoy aquí. Bueno, por lo que se quiere transformar la relación entre autoridades, maestros, alumnos, padres de familia y la sociedad en general. Destaco uno de los factores que están considerando en esta concepción de la reforma educativa: la participación de los padres de familia. Porque los padres de la familia, por dicho de otro modo, la familia va a influir, va a ser determinante en el rumbo futuro de la educación. Además, se busca el fortalecimiento de las escuelas como condición necesaria para asegurar el aprendizaje de los alumnos e impulsar el desarrollo profesional de los maestros. Ya sale el pedido. Hay que irse sobre los maestros. No se hace esta referencia ni a los programas, ni a los contenidos, ni a la infraestructura, muchas veces el equipo que tiene muchas deficiencias. Para esto se reforman los artículos 3 y 73 con el fin de garantizar los servicios educativos de calidad. Nuevamente sale la famosa calidad, creando el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que tendrá como instrumento operativo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ya estamos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora, para entender el proceso de evaluación o de reforma educativa, hay que ubicar, determinar las principales fuerzas dominantes que se dan dentro de la política que impulsan o dirigen, controlan el desarrollo económico, político y cultural del país. Son 3. Primero, el propio gobierno, los gobernantes. Segundo, el sector privado, los empresarios. Y tercero, la iglesia. Para instrumentar este proceso se crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, donde tiene una gran participación el grupo empresarial que se llama y se conoce como Mexicanos Primero. De entrada, este grupo se crea en 2005, está encabezado por Claudio X González y Emilio Escargallín, dueño de Televisa. Está conformado por empresarios mexicanos, en la cual aparecen 12 personalidades con pertenencia en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, que ofrece como premisa de sus funciones ciudadanizar la educación con la intervención directa de los padres de familia. Desde 2005 hasta la fecha, han elaborado 4 documentos en los que describen el estado de la educación en México, la evalúan y hacen planes para el futuro. Los documentos tienen como título: Contra la pared, Estado de Educación, esa salió a publicación en 2009. Brechas, Estado de la Educación, 2010. Metas, otro libro con el mismo título, Estado de Educación, en 2011. ¿Y ahora es cuánto? Metas, que comprende el periodo 2012-2014. Todo esto ha sido un trabajo que han elaborado ellos. Además, en 2013, destacaron el logro de la meta, primera reforma del orden jurídico nacional, con cambios a la Ley General de Educación y su reglamentación. Es decir, el gobierno ha promovido un cambio en la Ley General de Educación y su reglamentación a iniciativas por presiones del grupo Mexicanos Primero. Y además, dentro de su tarea, han determinado una serie de indicadores
10 indicadores relacionados con la gestión escolar, con el desempeño personal, desempeño profesional docente, desempeño profesional directivo, aprendizaje, el área de lengua y literatura, del área de matemáticas, de estudios sociales, del área de ciencias naturales y de infraestructura. Estoy haciendo referencia a esto porque quiero que observen el interés del grupo privado, del sector empresarial. Claro, ellos no lo han hecho, pero han aportado recursos. Los estudios los llevan a cabo gente capaz que muchas veces trabaja dentro de la misma misión pública o investigadores particulares. La orientación la definen ellos. Ellos, dentro de este instrumento que es el Instituto Nacional de Educación Educativa, tienen una junta de gobierno. La junta de gobierno tiene 5 personajes. Los 5 personajes han sido nombrados por la organización empresarial y han desempeñado anteriormente, antes de llegarse a integrarse en la Junta de Gobierno, han sido funcionarios de la UDEG. Conclusión, si nosotros revisamos la información periodística, tenemos que desde hace tiempo la UDEG, que se orienta mucho a la orientación filosófica de la educación administrativa y social, tiene lineamientos sobre la educación. Uno de ellos señala que para el caso de México la educación no está orientada a la producción, entonces hay que cambiarla. Entonces la gente que está en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional Educativa está siguiendo los lineamientos sin mucho esfuerzo de la UDEG. Organización, los mexicanos primero, cuando llegan, declaran que somos una iniciativa ciudadana, independiente y plural, que tiene como objetivo impulsar el derecho a la educación de calidad en el país a través de instrumentos para la exigencia y participación ciudadana. Puesto el mantel por Enrique Peña Nieto y trabajando, configurando administrativamente la estructura donde el INE va a desempeñar un puesto como conductor de la reforma educativa, sucede que, de acuerdo a las funciones, inicialmente el INE está creado dentro de la estructura de la SEP, se va a ser un órgano que va a depender de la SEP. Sin embargo, la influencia de los mexicanos primeros da lugar a que sus atribuciones y funciones prácticas sean diferentes y llega un momento en que entran en contradicción en términos de lineamientos. Llega a tener tal poder el INE que se contrapone con la disposición del SEP y la amarra. Llega un momento, hasta ahora a la fecha, en que el INE tiene el don de mando, siendo un organismo autónomo e independiente. Dicta directrices en búsqueda de una mejora de la formación de los que serán maestros. Propone cambios muy profundos, atendiendo a la forma de cómo y para qué se educa, convirtiéndose en una especie de supersecretaría. Dicta e impone lineamientos sin consultar a nadie sobre cambios sustantivos en la profesión docente. Ante esta práctica imperativa se observa el surgimiento de una serie de contradicciones en términos de las funciones que le corresponde cumplir a la propia SEP y la que desempeña el INE, o sea, las que desempeña el Sistema Nacional de Evaluación, que tiene como instrumento el INE. Todo esto a consecuencia de las atribuciones que la ley otorga. Su poder reside en parte por el nombramiento de 5 integrantes de su Junta de Gobierno, donde al menos 3 tienen filiación panista y en el pasado tuvieron funciones administrativas en orden. El dominio y ejercicio de su autoridad para exigir el respeto y cumplimiento de las decisiones acordadas se observó con la actitud asumida ante la suspensión indefinida de la evaluación. Es decir, voy a relatar un hecho que da a conocer quién manda en la Convención. Por la época de las elecciones, en junio pasado, y teniendo ya el INE, el Instituto de Evaluación Educativa, ha acordado con la propia SEP el desarrollo de las evaluaciones, había una fase que cubrir en junio. Bueno, entra aquí la coordinadora del sindicato y presiona y habla con la SEP y dice que no puede, de lo contrario va a boicotear las elecciones. Se espanta Peña Nieto y suspende la evaluación. El INE brinca. Es este hecho que propicia la denuncia por parte de la Junta de Gobierno del INE, argumentando que la medida anunciada es una invasión a la competencia del INE y vulnera la autonomía institucional. Además, que dicha decisión atenta contra el artículo 3 constitucional, vulnerando la legalidad de la reforma educativa. Este acto dio lugar a que la organización Aprender México, ligada a México es Primero, interpusiera un amparo
ante el juez sexto de distrito y materia administrativa del Distrito Federal, determinando que, por lo pronto, el calendario de evaluaciones establecidas por el INE deben respetarse y que los concursos de plazas y las evaluaciones docentes deben llevarse a cabo en los tiempos previstos. Respondiendo el secretario ante esto, el secretario de la SEP, en ese momento Schaffer, que en realidad nos había roto el orden público. Destaco esto para que se den cuenta en realidad quién está mandando, qué elemento está considerando y quién conduce esta famosa reforma educativa. Actualmente la evaluación educativa continúa en forma irregular, declarando al coordinador que tiene un carácter punitivo, porque tiene las amenazas encima, que maestro que no se someta a la evaluación va a perder la plaza, va a ser expulsado, etcétera, es decir, va a repercutir en su trabajo. Aumenta la represión y a la fecha hay 4 dirigentes encarcelados como si fueran delincuentes de alto riesgo. En estos días, el recién nombrado titular de la SEP, Aurelio Muñoz Mayer, el 11 de noviembre, la semana pasada, en un artículo periodístico que él firmó, que se llama La Declaración de Puebla, Educación de Calidad para la Región Centro, escribió sobre una regionalización, 5 regiones en el país para coordinar las acciones entre federación y estados de la evaluación del desempeño, para identificar las fortalezas de cada maestro y en qué debemos mejorar. Ojo, es interesante esta parte del discurso de este señor. Dice, evaluación del desempeño. Dice, si están evaluando, pues tiene que evaluarse un proceso o una circunstancia que se está dando para determinar cómo se debe de fortalecer. ¿Y cuál es ese fortalecimiento? Identificar las fortalezas de cada maestro y en qué debemos mejorar. Parece que baja el tono. Ya no es tanto de sanción o te sometes y te corro, sino dame chance a través de esta prueba de conocer cuál es tu problema de formación para que tú puedas mejorar. La existencia de esto que algunos teóricos llaman el Estado modesto, como un ejemplo de un Estado eficiente, el proyecto ya puesto en marcha, ya implementado durante por lo menos los últimos 30 años o 40 años del desmantelamiento del Estado capitalista, dando paso a la privatización en sectores estratégicos y que ahora se ha llevado hacia la educación y hacia la salud, son problemas que están afectando nuestra propia vivencia cotidiana, la cotidiana en la que vivimos, inmersos en lo que también los compañeros apuntaban respecto a los efectos nocivos que en la psicología de los individuos y en sus bolsillos genera esta agudización del desarrollo capitalista en nuestro país, con los efectos que pues ya en reiteradas ocasiones se han mencionado: la individualización de las conductas, el empobrecimiento de la población y la agudización de las contradicciones entre las clases sociales, y el papel cada vez más servil al sistema capitalista del propio Estado y de los medios masivos de comunicación, que en algún momento se llamó el cuarto poder, o ahora el quinto poder, con el uso de internet y tecnologías similares. Quiero apuntar que esta idea de reflexionar sobre México parte de la preocupación por no caer en el pesimismo al que hacía referencia el maestro Luis Enrique Rivera. Efectivamente hay quienes ven el panorama muy negativamente, incluso en alguna reciente charla que tuvimos en otro espacio universitario, algún maestro concluía su intervención diciendo, citando no sé qué famoso filósofo o pensador, de que cada vez que conocía más al ser humano, a sus semejantes, sentía mayor afecto por su perro, hablando justamente de esa idea de que la llamada esencia humana o la llamada naturalidad humana en este sistema capitalista en el que vivimos cada vez se va diluyendo, incluso lo que han sido, digamos, los valores tradicionales cristianos. Hay quienes ven el panorama muy negativamente, incluso en alguna reciente charla que tuvimos en otro espacio universitario, algún maestro concluía su intervención diciendo,
citando no sé qué famoso filósofo o pensador, de que cada vez que conocía más al ser humano, a sus semejantes, sentía mayor afecto por su perro, hablando justamente de esa idea de que la llamada esencia humana o la llamada naturalidad humana en este sistema capitalista en el que vivimos cada vez se va diluyendo, incluso lo que han sido, digamos, los valores tradicionales cristianos, entendiendo que la religión católica es, digamos, la mayoritaria en nuestro país. Bueno, a pesar de ese supuesto o real presencia religiosa en la población mexicana, a pesar de esto, estos valores de solidaridad, de caridad, de apoyo, de ver al prójimo, de poner la otra mejilla, de buscar la concordia y la conciliación, el sistema capitalista ha venido desplazando estas ideas y se ha reafirmado, como ya se ha señalado, el mismo Adolfo Sánchez Vázquez lo decía, se va sumiendo cada vez en mayor enajenación al individuo, de tal manera que se olvida de sus semejantes y se pone a pensar en uno mismo. Sin embargo, para no caer en esta desesperanza de la que hablaba Luis Enrique, sí creo que había que retomar también a Sánchez Vázquez, cuando en algunos de sus escritos ha planteado la necesidad de regresar a esa vinculación pensar-hacer que él enfocaba como filosofía de la praxis, para recuperar, digamos, la esencia de la espíritu de rebeldía que deberían de tener los individuos. Justamente parte de esta idea apunta a la necesidad de volver a Marx, de regresar al estudio del materialismo dialéctico, a las concepciones históricas de la sociedad, y entender que el hombre es producto de sus condiciones materiales de vida y que es a través del proceso de trabajo y de esa identificación con los semejantes, con nosotros, con los demás seres humanos, que puede llegar a comprender que esta sociedad en la que vivimos, de explotación del hombre por el hombre, de poner el énfasis en el dinero como el nuevo Dios que nos resuelve todos nuestros problemas, que nos cuida y nos protege, que esto es resultado del sistema capitalista. Una noticia que salió ahora en el Universal y que quizás arroja información y una inquietud para ustedes y explique el porqué de la lucha entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora. El título se llama El poder perdonó a la maestra Gordillo no volver a prisión. Días antes de que la profesora Elba Esther Gordillo fuera detenida y acusada de diversos delitos, el 26 de febrero de 2013, la lideresa magisterial sostuvo una larga reunión con Enrique Peña Nieto en Los Pinos. El presidente le explicó en detalle la reforma educativa, los alcances y objetivos, y sobre todo pidió todo el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La profesora se resistió. Intentó poner condiciones, apeló a la independencia sindical, pretendió empujar su propia reforma y, al final, no se dio un solo milímetro. Sabedora de su poder y de la importancia política del magisterio para el nuevo gobierno, antes ya había lanzado las memorables advertencias públicas al gobierno federal. Vengan por mí, y mi epitafio dirá: cuando salió de la casa presidencial, su suerte estaba echada. La Procuraduría General de Jesús Murillo tenía lista la acusación en su contra, además de que en las negociaciones del Pacto por México, los partidos opositores habían condicionado su apoyo a la reforma educativa a la jubilación de la profesora Gordillo. En pocas palabras, que en las primeras semanas de 2013 había llegado a su fin el poderoso casicazgo de la que hasta entonces había sido la mujer más poderosa de México. La esperanza no está totalmente perdida. Cada 6 años se abre un espacio de un día en el que los ciudadanos pueden ir y votar. El problema es por qué partido votar, cómo no equivocarse, realmente por quién votar.
de todo el espectro que tenemos de partidos, son 10 partidos, si no me equivoco. El partido, digamos, más cercano al pueblo, a los intereses del pueblo, es el partido de Morena. Es Morena que encabeza López Obrador. ¿Por qué es un partido? Porque López Obrador propone un poco lo que existía antes con el cardenismo, es decir, que el gobierno intervenga en la economía, o sea, que no se retire, sino que intervenga. Es un poco el ejemplo que si fuéramos a boxear con alguien, hay que boxear con las dos manos, o con los pies también, ¿verdad? Nuestros actuales gobiernos neoliberales, al retirarse de la economía, es como si boxeáramos con una parte, con un solo brazo, porque el brazo izquierdo está amarrado, el brazo del Estado. Entonces tienen que ser los dos brazos, el brazo del público, el gobierno y la iniciativa privada, pelear con los dos brazos por lograr el desarrollo del país. Un poco eso es lo que propone López Obrador. Por ejemplo, fabricar la gasolina que necesitamos para el país, fabricarlo, crear las refinerías que necesitamos, construir las refinerías. Necesitamos, por ejemplo, invertir en el campo. Miren, les pongo un ejemplo. Los neoliberales dicen que para qué producir maíz en México si es más barato comprarlo. Un campesino mexicano, pongo un ejemplo estimado, produce 1 kilo de maíz en 3 pesos y lo podemos comprar en Estados Unidos en 2 pesos. Entonces, ¿para qué le vamos a comprar al mexicano en 3 pesos el kilo de maíz? Mejor lo importamos de Estados Unidos, nos cuesta 2 pesos. Esa es la lógica racionalista de la tecnocracia. Entonces no hay que invertir en el campo, es un barril sin fondo donde se mete dinero y se pierde. Pero fíjense en otro mercado, en el mercado de la industria automotriz, ahí no se preocupan si se pierden 1 peso o 10 o 1000 o 50,000. Necesitamos fabricar nuestra propia gasolina, vamos a crear empleos en México. Necesitamos reconstruir los ferrocarriles, el transporte de trailers es muy caro. Somos un país pobre con un transporte de país rico. Necesitamos generar nuestra propia electricidad. Necesitamos impulsar a nuestros propios inversionistas mexicanos. Necesitamos recuperar la banca. ¿Cómo vamos a salir del desarrollo si no tenemos banca? Si el Banco de México está sometido al Fondo Monetario Internacional, no han querido prestar los 3,000 o 4,000 millones de dólares para construir las refinerías, pero sí le dan los 22,000 millones de dólares, se han dado en lo que va de esta devaluación, se han dado 22,000 millones de dólares a los bancos para que los capitalistas puedan sacar sus dólares del país. Es decir, los inversionistas extranjeros quieren sacar sus utilidades, pero no se lo llevan en pesos, se lo tienen que llevar en dólares. A todos ustedes por su asistencia, los mantendremos informados de las próximas actividades que haya por parte del PEU para que puedan acompañarnos. Muchas gracias y buenas tardes.